Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Deja jugar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esa es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Mira qué hermoso destello eres él. Iniciado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. Muy buenas noches, felices de estar acá. Quien les habla el pastor Isaías Artavia para tener un tiempo para compartir la palabra de Dios, que siempre es bueno, y aprender principios. Hemos estado desarrollando varios temas durante estos viernes atrás, y hoy nos toca compartir un tiempo de escudriñar las Escrituras sin correr, sin prisa, sin ninguna cosa que se interponga en medio. Es un tiempo para hablar de la palabra de Dios. Hemos estado hablando y nos introdujimos el viernes pasado, si no mal recuerdo, diciéndole que cuánto estaría dispuesto usted a pagar
por darse un pequeño gusto. Por darse un pequeño gusto. Cualquiera que este sea. Cualquiera que pudiera satisfacer algo en nuestra vida, hambre emocional. Y encuentro que hay gente que está dispuesto a pagar por un pedacito de carne. Y mencionamos un ejemplo de una carne que se le ha llamado Kobe, que es una carne que viene, si no mal recuerdo, de Japón. Y es una carne que lo que le sirven a uno son cuadritos muy, muy, muy pequeñitos y muy poquitos. Pero esta carne tiene un sabor, dicen que muy especial. Pero lo especial es el precio. Por un pedazo de carne se pagan, por un pedacito pequeñito de carne, por probarla básicamente, se pueden pagar hasta $250 en adelante. Asimismo es la tentación, asimismo es en algunos casos el pecado o hacer lo incorrecto. No podemos medir el placer de hacer eso, cuánto nos puede costar. Y estamos desarrollando una historia y desarrollando algunos principios sobre este tema. Y es la historia en que Esaú vende su primogenitura a Jacob. La historia, como la vamos a tratar de desarrollar ahora dentro de un momentito, nos enseñó varios principios, tres básicamente. El primero de ellos es que la tentación llega casi siempre en medio del desgaste. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 25 que Esaú viene del campo porque él era cazador, viene desgastado, viene cansado, viene con hambre. Me imagino que algunas lluvias como estas que se han dado en este tiempo las tuvo que soportar él, el sol, caminar mucho para conseguir una presa, y viene cansado, agotado, y entra a la puerta y con lo primero que se encuentra es con el olor agradable de una comida que está haciendo su hermano Jacob. La Biblia no dice que Jacob lo estaba haciendo premeditadamente, con premeditación y alevosía para lo que iba a venir después, pero sí la tentación llega en medio del desgaste. Por eso cada uno de nosotros como creyentes, tanto yo como usted, debemos tener mucho cuidado cuando nos estamos desgastando. La segunda cosa que vimos, esta manera de repaso, es que la tentación suele venir inesperadamente. En el momento, porque si nos dejan prepararnos, posiblemente vamos a salir. La tentación tiene ese elemento, no siempre, pero la mayoría de veces, de venir inesperadamente. Y la tercera cosa que vimos, pues que la tentación suele venir cuando sacamos nuestras propias conclusiones. Tenemos a Esaú sacando sus conclusiones, que para qué él iba a querer la primogenitura, que él se iba a morir, que esto y el otro. Son argumentos que nosotros mismos nos ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón para justificar lo que queremos hacer. Cuando uno ve todos los ejemplos de gente que cedió a la tentación, o nuestras propias tentaciones a las cuales hemos cedido, nos encontramos también con estas tres cosas importantes. Pero ya volvemos, ya casi volvemos, para compartir la segunda parte de este tema. Este tema que tiene que ver con el alto precio de una vida sin principios, con el valor que le damos a lo que se nos ha dado, y también, como dice el libro de Proverbios, para que no demos a los extraños nuestro honor y nuestro trabajo esté en la casa del extraño. Les recuerdo que tenemos culto presencial el próximo domingo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Debe usted anotarse. Y también quiero recordarles que si en su corazón está honrar al Señor con sus bienes, esto es un acto voluntario. Diezmos y ofrendas son actos voluntarios que nosotros decidimos hacer
o en obediencia, o en gratitud, como usted lo quiera ver. Vamos a ir a un tiempo de alabanza y adoración y ya venimos para desarrollar nuestro cuarto punto de cediendo a las tentaciones. Buenas noches, saludos. Esta noche queremos invitarle a que usted junto con nosotros adore y exalte al Rey en esta noche y podemos darle la mejor adoración y la mejor alabanza al único que es digno, al único que es merecedor. Y sabe, yo quiero invitarle a que usted medite en la letra de esa canción. Usted puede tenerlo todo en el mundo, pero Él es el mejor. Hasta que conocen a su Salvador. Es el único que lo llena todo. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos recibe hoy, tal y como somos. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Yeah, Jesucristo basta. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Yo quiero invitarle a que esta noche se tome su mejor posición para exaltar al Rey. Amén. Para alabarle, para glorificarle, porque Él es digno, dice la palabra, de suprema alabanza. Y es donde usted está, en su hogar, en su casa, en su trabajo, donde se puede encontrarse, donde se encuentre. Vamos, levante una alabanza al Rey.
Dile, Señor, yo quiero alabarte, quiero darte lo mejor en esta noche. Vamos a exaltar su nombre. Aleluya. Vamos, dígalo. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte. Su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Y eres exaltado, ese nuestro Dios, todopoderoso reina. Exaltamos su nombre. Tu gloria, Señor, cubre los cielos. Es poderoso. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte. Su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Y eres exaltado, el Señor su Dios, todopoderoso reina. Es el Rey. Vamos a decírselo. Díselo. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, mi Rey pronto vendrá. Grítalo fuerte. Mi Dios vive, venció la muerte y vivo está, mi Rey pronto vendrá. Invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Y eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, mi Rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte y vivo está, mi Rey pronto vendrá. Aleluya. Es el Dios que vive, eres el eterno. Gracias, Señor. Continuamos. Muy buenas noches a todos aquellos los que se han unido en este tiempo de alabanza y adoración y están listos. Me imagino que con papel y lápiz, una libretita ahí y la Biblia a la mano. A propósito de la Biblia, vamos a buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 25, para enfocarnos en la historia de Jacob y Esaú y la primogenitura. Dice capítulo 25, verso 30. Voy a leer desde el verso 29, dice: Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Parece como que ahí, o parece haber una pequeña asociación entre el regreso de Esaú de la cacería, cansado, asoleado, posiblemente exhausto y hambriento, dice la Biblia, y el guiso que hizo Jacob. Pero bueno,
No vamos a hacer a la Biblia hablar lo que la Biblia no dice. Simple y sencillamente dice que hizo Jacob un potaje y viendo que Saúl, volviendo Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Un elemento que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios no podemos dejar pasar. Dice la Biblia que Jacob vino cansado, dice el verso 30, pero el verso 31 ya hablando Saúl de cómo él se sentía, dice que se sentía muy cansado. Y entonces hablamos, como lo dijimos hace un momento, de 4 elementos muy importantes. El primero de ellos es que la tentación llega muchas veces, no somos dogmáticos en eso, pero llega muchas veces cuando hay desgaste espiritual, físico, emocional, relacional. Muchas veces la infidelidad de una pareja llega cuando hay desgaste. Muchas veces el abandono de un empleo que durante años nos cobijó y nos proveyó llega después de mucho desgaste. Entonces la segunda cosa que vimos es que suele venir inesperadamente. Me imagino que este golpe Esaú no se lo esperaba, porque así es la tentación viene inesperadamente. La tercera cosa que vimos es que suele venir cuando nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Hay un diálogo entre Jacob y Esaú comienza a ministrarse a él mismo con palabras destructivas. Dice: bueno, yo tengo una primogenitura, ¿de qué me sirve esto? Y la realidad es que una primogenitura en el Antiguo Testamento era muy valiosa. El ser el primer hijo de una familia era muy valioso por 3 cosas muy importantes. Habían otras adicionales. La primera de ellas es porque el primogénito se convertía en el sacerdote de la familia. Número 2, el primogénito era heredero de una doble porción de la herencia. Y número 3, socialmente la primogenitura era muy valiosa porque era una posición de respeto socialmente. Ahora, nosotros vemos entonces aquí que dice la palabra que en el verso 30, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ya esto lo hablamos. Es una parte del lenguaje que quiere decir rojo. Es una conjugación de palabras ahí. Y de todas maneras, Esaú dice la palabra de Dios que era blanco y era pelirrojo. Ahora, vamos adelante un poquito y vamos a entrar en nuestro segundo punto, que es nuestro punto medular hoy. Lo que quiero hablar es que la tentación suele venir por los instrumentos menos pensados. Nuevamente, no somos dogmáticos en esto. A veces uno ve algo o ve a alguien y uno dice: por ahí puede venir la tentación. Y sí, pero muchas de las tentaciones que vienen a nuestra vida vienen por los instrumentos menos pensados. Vamos a hacer un alto acá. Pero una de las cosas que debemos notar, que es importante y que se me estaba quedando atrás, es que la tentación es la conjugación de por lo menos 2 elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se necesitan por lo menos 2 elementos. Y como diría alguien por ahí, se necesitan que los planetas se alineen. Hambre, cansancio
y un guiso rojo. 3 elementos ahí para que se conjugue una tentación. En la vida, las tentaciones no vienen solas. Decía un pastor, como le decía la semana pasada a ustedes, amigo mío, el pastor Henry Salas, que él dice que la tentación es un deseo inmenso por hacer algo que es incorrecto. Y de verdad no hay una tentación fea. No hay una tentación fea. Todos los que somos tentados, usted y yo, y como dicen por ahí, yo y usted, es algo que nos atrae. A nosotros no nos tienta las cosas feas. A usted no los tienta. Yo recuerdo, nunca lo probé, pero hay una bebida que la usan para asuntos gástricos, que la sacan, creo que es de una raíz, de un árbol o de un bejuco que se llama hombre grande. Dicen los que han tomado eso, que eso es amargo, 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 amargo. Si usted no tiene, pero la gente lo toma porque tiene una condición. Pero yo, por lo menos hasta ahora, a mis 62 años, no he visto a nadie con tentaciones de tomar hombre grande de puro gusto. No. La tentación siempre son por aquellas cosas dulces, agradables al paladar. Y nosotros debemos saber que la tentación se conjuga mi deseo por algo que me agradaría. Ahora, el asunto de la tentación, hasta aquí la tentación no es un pecado. No es un pecado. Todos somos tentados. Jesús fue tentado. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. La tentación no es mala. El problema es darle curso a la tentación, darle rienda suelta a la tentación. Entonces es cuando nos encontramos con el problema de que caemos en eso. Y es tan serio el asunto que Jesús, cuando está enseñando y nos está enseñando a nosotros los discípulos a orar, el Señor dice: cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos. Pero también hay una parte que dice que nos libres de la tentación. Líbranos de la tentación. Y es que la tentación es el paso antes de resbalar o no resbalar. Entonces es muy importante. Ahora tenemos Esaú. Una de las cosas que yo tengo que decirle, se lo dije la vez pasada y se lo voy a decir ahora, y anótelo. Cuando estamos hablando de la tentación de Esaú, la mayoría de los predicadores lo asocian con la salvación. Yo soy una persona que abiertamente lo digo. Yo creo que hay elementos en la vida, como por ejemplo la apostasía, que es apostatar de la fe, nos saca de una posición de hijos a una posición de personas no hijos. O sea, lo que estoy diciendo es que para mí la salvación, usted y yo la podemos perder. Respetamos a los que piensan diferente, pero yo creo, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, verso 4 en adelante, si uno apostata de la fe, ya no queda ninguna otra forma de salvación. Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí en el caso de Esaú, no está hablando de la salvación. Está hablando de una posición social, espiritual y económica. La posición de ser el primogénito. ¿Estamos claros en eso? Y yo quiero dejar enfáticamente esto, porque no quisiera que mi predicación, la de esta noche y la del próximo viernes también, se encasillara que yo estoy hablando de la salvación. Ahora, con esto lo que quiero decirles es que nosotros como creyentes podemos perder posiciones si cedemos a la tentación.
Yo no soy quien para juzgar, ni quiero ni siquiera pensar en personas específicas. Pero yo conozco personas que han servido al Señor y Dios nos ha utilizado y levantado de una manera tan poderosa. Y en algún momento se dieron a la tentación y su vida nunca volvió a ser la misma. Parece ser como que perdieron posición. Y lo más lamentable, hay gente que yo conozco que han sido relevantes en el reino de Dios y se dieron a la tentación y perdieron y no han podido nuevamente renovar sus votos con el Señor. Así es que definitivamente, ¿cuánto yo estoy dispuesto a pagar por ceder a la tentación? Yo no puedo ni imaginarme, porque conozco personas que se levantaron de inmediato y siguieron adelante, y la gloria de esa casa, de esa persona, fue mayor que la gloria primera. Pero otros, por más esfuerzo que han hecho, no han podido levantarse. Así es que mejor yo no corro el riesgo. La cuarta cosa que quería hablar con ustedes es que la tentación suele venir por los instrumentos menos pensados. Es interesante, eran hermanos y eran gemelos. Entre los hermanos gemelos, obviamente hay diferencia. Yo tengo 2 sobrinas que son gemelas y tienen 2 hermanas más, una mayor y una menor. Y tienen buena relación porque ya son personas un poquito grandes de edad. Pero sí quiero decirles que entre mis sobrinas, la relación única y extraordinaria están entre estas 2 gemelas. Conozco a los gemelos de Marjorie y Christian Guido. Está Melanie, que ellos se llevan bien, pero entre estos 2 hay una química muy especial. Y usted habla con gemelos y se encontrará que hay cosas extraordinarias que pasan solamente con los gemelos. Me imagino que esta relación de gemelos entre Jacob y Esaú es una relación muy buena. Pero tan buena era que quien le va a dar un golpe muy fuerte a la vida de Esaú, tomando su primogenitura, era su propio hermano. Ahora, no fue un extraño y mucho menos fue un enemigo. Fue su hermano. Y yo quiero decirte algo. Dice la palabra de Dios aquí, leo para ustedes. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. No se la está pidiendo que se la regale. Oportunismo. Esa es una palabra clave para nuestro tema hoy. Oportunismo. Siempre la tentación es oportunista. Del otro lado, Esaú tiene hambre, está cansado, lo único que desea es comer un poco de comida caliente, darse un baño posiblemente y recostarse a dormir, a descansar. Es lo único que desea. Y ahí encontró. Y fueron palabras quizás muy abiertas, muy directas, dice, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. No le dijo, te cambio. Y es una insinuación, es otra palabra importante en nuestro tema hoy. La tentación generalmente es una insinuación. Desde las más abiertas, desde aquella mujer o aquel hombre que se te insinúa
hasta aquellas cosas que son muy sutiles, como los anuncios de la televisión. Cuando uno ve los anuncios de la televisión o los anuncios por Facebook, a mí me llegan al teléfono de bancos y me dice: tenemos 16 millones preaprobados para su proyecto. Me están insinuando de que yo puedo realizar un proyecto y que ellos tienen el dinero. Al final yo tomo la decisión, porque eso es algo importante en la tentación. La tentación, hasta un punto, depende de mi decisión. Depende de mi decisión. Y mire qué sencillo lo resume. Jacob respondió: véndeme tu primogenitura en este día. No fue abierto. No le dijo: le cambio un poco de comida por tu primogenitura. Simplemente tomó un anzuelo, le puso una buena carnada, lo tiró ahí. Algo nada despreciable. Algo nada despreciable. Yo quiero decirte en esta noche que la tentación tú decides. Tan es así que la vida y el transitar por ella nos ofrecen diferentes vitrinas con diferentes tipos de tentaciones. Y las tentaciones, como acabamos de decir, no son nada despreciables. Pero hasta este momento tenemos el control. Estamos hablando que la tentación suele venir por instrumentos menos pensados, de su hermano. De su hermano. Y es su hermano que encubiertamente tiene un deseo, y es ser el primero en la familia. Pero vamos a ver algunas cosas bien interesantes. Lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Dice la palabra de Dios así: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y este es un punto medular de lo que estamos hablando en este cuarto punto, que la tentación suele venir por los instrumentos muchas veces menos pensados. Tu esposo, tu esposa, tu suegra, tu hermano, tu compañero de trabajo, tu compa. Estaba oyendo a alguien contando su testimonio, cómo él cayó en las drogas, pero en las drogas pesadas. Dice que él era un usuario de marihuana y que un día un amigo le dijo: muchacho, te estás perdiendo una de las cosas más maravillosas, un tipo de droga pesada, inyectada. Dice que él había sido, como les dije hace un momento, usuario de la marihuana. Ahora tiene una oportunidad. Y dice que le dio una jeringuilla con un líquido. Si no mal recuerdo, él mismo le ayudó a ponérselo. Desde ese mismo día, quedó atado a una de estas drogas pesadas, como puede ser la heroína, qué sé yo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si hubiese sido quizás alguien desconocido para él, lo hubiera rechazado. Así la tentación viene muchas veces de la persona que menos nosotros lo esperamos. Y uno lo ve. Para Jesús no fue nuevo, por ejemplo, lo de Judas.
Pero Judas era un discípulo cercano al maestro. Cercano al maestro. Pero lo ve uno también Jesús y Pedro. Cuando Jesús está hablando de que Él va a ser entregado, que Él va a ser muerto, que Él va a sufrir, quien se levanta es Pedro, alguien muy cercano a Él. Y le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y comienza a tratar de persuadirlo a no ir a la cruz. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y aquí vamos entrando en tema, ¿qué debemos nosotros hacer? Jesús le dice a Pedro una de las cosas que quizás de primer momento el que conozca este verso le parezca extraño, porque Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, a su amigo, a Pedro. Dice la Escritura que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Con contundencia, con firmeza, con seguridad, le dice a Satanás. Y aquí hay verdades que nosotros debemos tener muy en cuenta siempre. Y una de ellas es saber diferenciar el instrumento al actor. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús está reprendiendo aquí a Satanás. A Satanás, que está tentándolo. Porque está identificado ahí, pero también está identificado en el Monte de los Olivos. Está identificado cuando Jesús está ayunando en el desierto. Dice la Biblia que Satanás lo tentaba con cosas que eran aparentemente buenas. Y dice la Biblia que Jesús le decía, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Déjeme hacer un alto acá y decirle, la tentación no se debe tratar con livianeza. La tentación debe tratarse con firmeza. Con firmeza. Nosotros no podemos coexistir blandamente con la tentación. Debemos reprenderla con firmeza. Y la otra cosa que aprendí yo de este pasaje es que no solamente a la tentación se le habla con firmeza, sino se le habla con la palabra de Dios. Si nos ponemos a racionalizar la tentación y el pecado y el hambre que tenemos y el deseo de hacer aquello y lo cansado que estamos en que si vale la pena o no, vamos a sucumbir. Pero si la confrontamos con autoridad y con la palabra de Dios, dice la Biblia que Satanás huyó de Jesús por algún tiempo. Lo que le estoy hablando no es que Satanás se va a ir para siempre. No, se va a ir por algún tiempo y después va a venir y vendrá con nuevas tentaciones. Ahora, usando los medios menos imaginados. Yo quiero decirte que un negocio que parece bueno pudiera ser una tentación. Yo trato de imaginarme allá en el huerto del Edén, cuando cuando Adán habla con la serpiente. Primeramente, a mí me habla el perro de la casa, posiblemente tienen que irme a buscar allá a 1 kilómetro. Pero parece que no era tan extraño para Adán hablar con los animales. No, la Biblia no dice que él ha hablado con los animales, pero aquí en el libro de Génesis dice que la serpiente ha hablado con Adán. Y comenzó a tener un diálogo. Y sabe una cosa,
Si usted dialoga con Satanás, nunca va a ganar y muy posiblemente va a perder. Hay gente que le encanta dialogar con la tentación y decirle, como Sansón en algún momento, comenzar a vacilar y a bromear y a tener un diálogo. Olvídese, usted no lleva las de ganar. Usted no lleva las de ganar. Es como cuando vienen a tu casa gente de sectas o de grupos y usted le demuestra con la escritura en los errores que están, a no ser de que el Espíritu Santo intervenga de una manera sobrenatural, usted va a poder convencer a una persona de estas. Yo lo he hecho. Yo tengo argumentos suficientes y me he preparado lo suficiente para tener un diálogo serio, bíblico, teológico, con gente de estas sectas que andan tocando las puertas. Pero llegué a la conclusión de que difícilmente tengo las de ganar. Difícilmente. ¿Por qué? Porque tienen cegado el entendimiento. Así es la tentación. Por favor, usted no dialogue con la tentación, porque posiblemente va a salir convencido. Va a salir convencido, va a salir persuadido de que... Y hay cosas que en la vida parecen inofensivas, pero traerán consecuencias muy, muy, muy dolorosas. Una simple comida, una baratija, como lo vamos a ver el próximo viernes, si Dios lo permite, una baratija por una posición. Esta noche yo quiero decirte que en la vida no vas a estar exento de la tentación. Y déjame contarte algo que ya estamos terminando. Yo conocí al Señor, como les he dicho, en 1977, 76, decía mi pastor que en la actividad donde yo me convertí fue en el 76, pero bueno, 76, 77, ya hace muchos años de eso. Y yo recuerdo que nos convertimos muchos muchachos, pero había uno que ya en paz descansa, el hermano Manuel Ramos Ramírez, decía él. Manuel Ramos siempre nos recordaba a los que nos acabamos de convertir al Señor que él ya tenía 2 años de convertido. Y yo lo veía como un hermano mayor en la fe, pero mayor. ¿Y sabe qué pensaba yo? Que posiblemente cuando yo tuviera 2 años de convertido, las tentaciones se iban a ir. Y yo quiero decirte que han pasado 45 años y todavía las tentaciones siguen golpeando a la puerta de mi casa para que yo les abra. Porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, pero una de las cosas dice que él se disfraza como ángel de luz. Se disfraza muchas veces como tu vecino, como tu jefe. Se disfraza como tu hermano, como tu hermana. A veces como tu papá, como tu mamá, como tu hijo, tu hija. Así se disfraza. Pero dice la Biblia, al cual nosotros debemos resistir. Y dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces la tentación suele venir por los instrumentos menos pensados. Nosotros nos toca abrir bien los ojos y discernirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque puedo caer también en el error de mezclar la obra de Satanás con las personas en sí y juzgar a los dos y desechar a los dos. No, aquí lo interesante es que podemos desechar la tentación
y podemos salvar la relación con aquellas personas que Satanás está usando para tentarnos en cualquier área. Puede ser en el área del temperamento, en el área de las emociones, en el área financiera, en el área académica, no importa. Yo debo entender de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Espero que estas palabras, y si el Señor lo permite, vamos a cerrar este tema, si Dios lo permite, el próximo viernes. Esté atento. Les recuerdo también que el próximo domingo vamos a tener nuestro culto presencial a las 8 y a las 10 de la mañana. Usted debe anotarse a los teléfonos que están ahí saliendo en pantalla o al teléfono que está saliendo en pantalla. Y si usted es, como les dije hace un momento, de las personas que honra a Dios por agradecimiento, por lo que sea, con sus bienes, como dice la Escritura, ahí hay un número de una cuenta Simple Móvil y una cuenta IBAN que usted puede honrar a Dios con sus bienes. Y si no, próximo domingo a las 8 o a las 10, llevarlos y presentarlos al Señor presencialmente. Que pasen muy buenas noches, que el Señor nos les bendiga. Hasta el domingo, si Dios lo permite.